Hola, buenos días, bienvenidos a Beablack Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akai Foku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Nuevo libro del canal. Zombieman, ¿hay algún riesgo en salir con una chica de cabello rosa? 21. Grabación de canciones. ¿Qué haces aquí? ¿Son estos los miembros de la banda que encontraste? Watanabe Yuki les sonrió a Shiina Tatsuki y a los demás, solo para descubrir que Shiina Tatsuki también estaba algo sorprendida, aparentemente sin esperar que conociera a Chiaya Aine. La chica de cabello gris retrocedió tímidamente, mientras que la joven de cabello castaño lo miró con una sonrisa. Es mi amigo de la infancia, Watanabe Yuki. Solo sé su nombre. Realmente no sé qué hizo para ofender a la otra parte, así que solo sigue poniendo cara de pocos amigos. Combina perfectamente con su fantasía de Tsukimori no Mori, elegante, educada y gentil. Sorprendentemente, incluso conocía a Shiina Tatsuki. Resulta que el mundo es muy pequeño. Le había impresionado desde el proceso de selección, y verla la hizo aún más respetuosa. Yuki Watanabe en realidad creó una pieza que combinaba bajo, piano y varios tipos de violines. Es inesperado que Yuki Watanabe sea un vocalista principal masculino tan poco común. Pagaré un depósito después de firmarlo. Como mercenaria profesional que había participado en más de 30 bandas, nunca antes se había encontrado con una ocasión tan formal. Al fin y al cabo, son 200.000 yenes, así que es mejor evitarse problemas innecesarios. Además, tener un contrato la hace sentir más segura con el dinero. No quería que la vendieran sin saber por qué. Era un contrato perfectamente normal, por lo que Hachiman Kairin lo firmó. Como jefe, Watanabe Yuki puede invitar fácilmente a sus subordinados a comer. Yawata Kairin no sería cortés con una figura tan poderosa. Ser cortés podría ser, de hecho, una falta de respeto. Después de eso, llegaron violonchelistas, violas y violonchelistas uno tras otro, y sin excepción, todas eran chicas hermosas. Esto hizo que Chiaya Aine mirara a Watanabe Yuki, y al no ver a la chica de cabello rosa, se quedó muy perpleja. ¿Por qué su amigo de la infancia tenía tantas chicas hermosas? ¿Había caído en la depravación? Los demás miembros, como Hachiman Umi, firmaron el contrato sin problema tras confirmar que no había problemas, sin intentar subir los precios ni plantear objeciones. Tras esperar media hora y darse cuenta de que ya habían pasado 10 minutos de la hora acordada, Watanabe Yuki frunció el ceño, tomó su teléfono y le envió un mensaje. Ya estoy muerto, en mi debilidad. Estoy fuera de la tienda. Era una hermosa chica de cabello azul y ojos dorados con 2 coletas. Su porte era mucho más refinado y elegante que el de Nagasaki Motoyo Masamune. Antes de entrar a la tienda, Watanabe Yuki la vio congelarse en el sitio tras ver algo, con las pupilas dilatadas por la sorpresa. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue, acelerando el paso hasta que finalmente salió corriendo. Watanabe Yuki pareció desconcertado al ver esto. Luego bajó la vista y vio que el pianista que había solicitado el puesto había enviado un mensaje diciendo que renunciaba por problemas personales. Watanabe Yuki desconocía los detalles. Estábamos esperando a que llegara el último, pero llegó tarde. Y la expresión de Yuki Watanabe cambió notablemente después de mirar su teléfono. El resultado parece bastante obvio. Bueno, tocaré yo mismo. Vamos. Solo pretendía relajarse y cantar unas líneas, pero el pianista pareció haber visto algo aterrador y se marchó sin mirar atrás. Ahora se uniría a los ensayos y trabajaría con Hachiman Kairin y los demás. También necesita coordinarse bien con sus compañeros de equipo para crear una pieza musical perfecta. Aunque era la primera vez que se conocían y trabajaban juntos, sus sólidas habilidades les permitieron conocerse rápidamente. Aunque su coordinación no es perfecta, su eficiencia ya es bastante rápida. Tras 5 horas de entrenamiento, nadie estaba cansado. Al contrario, estaban entusiasmados porque la melodía, la letra y la destreza vocal de Watanabe Yuki eran simplemente excelentes. Además, su interpretación instrumental fue la mejor de todas. Esto les permitió ver nacer una canción destinada a ser un éxito, y ellos también formaban parte del elenco. Aunque no fue perfecto, logró el resultado que Watanabe Yuki quería. Ni él ni Yaata Kairin se mostraron. La cámara solo enfocó sus manos mientras tocaba el piano. Esta canción, Lemon, está destinada a ser un éxito. Era un vocalista masculino excepcional que podía escribir letras, componer música y tocar instrumentos. Si pudieran formar una banda con él, tocar en el Tokyo Dome no sería un sueño. Además de tener una forma legítima de ganar dinero, su mayor deseo ahora mismo es escribir una canción para Gotoichi que la haga llorar. Watanabe Yuki, quien aún se resistía a irse, intercambió palabras amables con Hachiman Kairin y los demás antes de despedirse. La sensación que le producía tocar y cantar a sus anchas no era para nada aburrida. Las emociones que expresaba gritando lo relajaban y no le dolía la garganta en absoluto. Como ya se mencionó, le gusta usar nombres de usuario abstractos. Su nombre de usuario en Twitter es Las axilas de la chica son dulces y fragantes. Hachiman y los demás no menospreciaron a Watanabe Yuki por eso. Un nombre de pantalla es un nombre de pantalla. En realidad, el talento de Watanabe Yuki es tan excepcional que catalogaron su afición por los nombres como una peculiaridad de un genio. Y así, la grabación de la canción quedó perfectamente terminada. Watanabe Yuki también dejó el registro de los derechos de autor en manos del sistema.
Él solo se encargó de publicar el vídeo y luego de invertir en publicidad. Aunque cantara fatal, seguiría gastando dinero para que su canción tuviera millones de reproducciones, por no hablar del hecho de que ahora cantaba mejor que el autor original. 22. Amor de la infancia descalificado, parte 2. Watanabe Yuki. Levántate. Chiaya Aine estaba de pie en el callejón entre él y la casa de Osino, gritándole a su habitación. Entonces, la campaña promocional de 10 millones de yenes de Watanabe Yuki se puso en marcha y publicó el vídeo con éxito en su página de inicio. Como resultado, cuanto más veía el vídeo, más familiar le parecía. ¿Por qué la ropa del chico que tocaba el piano y cantaba le resultaba tan familiar? Incluso sin ver su rostro, Chiaya Aine supo por su torso y sus manos que efectivamente era su amigo de la infancia. ¿Cómo es que no sabía que Watanabe Yuki sabía tocar el piano? Un vídeo que acumuló 1 millón de visitas de la noche a la mañana, y el artista era su amor de la infancia. ¿Acaso su amor de la infancia había mutado? ¿No te lo dije hace un par de días? Ahora puedo tocar un pequeño instrumento, escribir letras y componer música. Simplemente no tenía intención de mostrar su rostro en línea, y en cuanto a la vida real, no había necesidad de negarlo una vez que lo reconocieron. Se nota que nunca has tocado un piano. Simplemente no te has dado cuenta. Yo también, desde que falleció mi abuela, de su último pariente, usó la música para calmar su solitario corazón en el dolor. Finalmente, emergió de las sombras gracias al encanto de la música, dejando de aferrarse a su triste pasado. También desarrolló un interés por diversos instrumentos musicales y por tocarlos. Tras comenzar a explorarlos, los encontró sorprendentemente simples. Entonces, alcanzó la iluminación en Longchan y se convirtió en un dios de la noche a la mañana. ¿Será que su amiga de la infancia es realmente una genio? El último día del fin de semana era naturalmente para dormir cómodamente. Y es tan diferente a tu voz actual, Yuki, creo que podrías ser actor de doblaje. Chiaya y me brillaron de emoción mientras elogiaba la repentina aparición de una canción interpretada por un protagonista masculino en la era de las grandes bandas femeninas ha provocado una conmoción mucho mayor que la habitual. Al ser única, recibe mucha más atención y tolerancia de lo habitual. Debes saber que el precio más alto que se le oyó por escribir canciones fue de 8.000 RMB por palabra, y una canción podía generar decenas de millones. Aunque quizás sea una exageración, mientras gane fama y tenga muchos éxitos que lo respalden, no es imposible que alcance ese nivel. Adinerada está interesada, probablemente gastaría decenas de millones en comprar una canción creada especialmente para ella que se convertiría en un éxito nacional sin pensarlo 2 veces. Para ella, es solo un lujo un poco caro. Solo sabía que si Watanabe Yuki quería dedicarse a eso, ella siempre lo apoyaría. A veces, todavía le daba vergüenza ser honesto con sus seres queridos sobre sus sueños. Esto es increíble, ¿vale? 1 millón de visitas en una noche, y fue una canción lanzada en plena noche. Ya tiene 100.000 escuchas, Yuki. ¿Alcanzará los 100 millones de visitas? Deberías comprobar si algún anunciante te ha contactado. Eso es dinero. Chiaya Aine no ha olvidado la situación familiar de Watanabe Yuki. Además, es normal aceptar anuncios en YouTube. Si aparecen al principio, los espectadores pueden omitirlos si quieren, siempre y cuando no se inserten en medio y afecten la experiencia de visualización. Había corrido y ni siquiera se había peinado, con varios mechones de punta, lo que la hacía lucir adorablemente fea. La sorpresa y el deleite que sintió al ver su habilidad para tocar el piano y cantar fueron abrumadores, lo que le generó una sensación de novedad. Era un paquete que Watanabe Yuki ya había abierto. Chiaya Aine se detuvo un momento al ver que todo tenía la forma de una guitarra, y sintió una inesperada oleada de alegría. Sonrojándose, se rascó la mejilla tímidamente y le dio una palmada en el muslo a Watanabe Yuki, riendo. Yuki, aunque haya decidido ser la vocalista y guitarrista principal, no necesitabas gastar dinero en comprarme una guitarra, ¿verdad? Ya tengo una. Watanabe Yuki pensó en darle la guitarra de Gotoichiri. Al ver a Chiaya Aine sonrojarse de felicidad, guardó silencio. Había estado tan ocupado coqueteando con la chica que se había olvidado por completo de que su amigo de la infancia también era guitarrista. Su sonrisa se congeló lentamente, el rubor de sus mejillas se desvaneció rápidamente y la luz de sus ojos desapareció. Le habló con tono consultivo, diciéndole que, como todo iba a ser un regalo, era solo cuestión de orden, ¿no? 23. ¿Qué regalos debes llevar cuando visitas la casa de alguien? Chiaya Aine regresó a cambiarse de ropa enfadada. Estaba de mal humor por la decepción, pero no fue tras Watanabe Yuki para pedirle que también le regalara una guitarra. Después de todo, desde su perspectiva, Watanabe Yuki no tenía mucho dinero. Watanabe Yuki incluso estaba dispuesto a regalar una guitarra para conquistar a una chica. Aunque pudiera ganar dinero escribiendo canciones, ¿no sería un poco excesivo gastar tanto dinero? Ella no puede ni debe interferir por la fuerza. Chiaya Aine se mantuvo firme como una roca. Era simplemente vanidosa y quería presumir, pero nunca les pidió regalos caros a sus amigas ni intentó superarlas. Por eso, despreciaba a las cazafortunas. Para dar el regalo y acercarse, Watanabe Yuki planea invitar a Gotoichiri a su casa. Aunque no fue a visitarlo, sabía dónde estaba su casa. En cambio, miró con entusiasmo el mensaje de Watanabe Yuki. ¿De conocer a los padres? Escribió frenéticamente una respuesta a Watanabe Yuki, aceptando su invitación.
Gotoniri le había contado varias veces que un apuesto hermano mayor la había llevado a casa. Al principio, se mostró escéptica. Aunque le dolía, conocía muy bien la situación social de su hija. Probablemente no tenía muchos amigos. ¿Había encontrado su hija finalmente el amor, la única vez que había tenido tanta suerte en su vida? Después, compró una caja de artículos misteriosos con el número 001 impreso en el paquete y la metió en el bolsillo de Gotoichiri. Sin decir nada, simplemente le dio una palmadita en el hombro y la envió de vuelta a su habitación para cambiarse de ropa. Dudó un buen rato, pero aún así se puso el traje de camisa blanca y falda que había usado antes. Sin embargo, se puso una chaqueta deportiva rosa encima, lo que la hizo sentir segura al instante. La próxima vez no hace falta que hagas una reverencia. Es demasiado formal. Cuando Gotoichiri le dio el regalo por primera vez, su corazón latía con fuerza de alegría. Entonces, llena de emoción por ir a casa de su amiga, observó y registró en silencio el entorno, intentando recordar el camino a casa de Watanabe Yuki de un tirón. Estaba demasiado desierto y la atmósfera de vida era muy débil, extremadamente débil. Normalmente, habría algunos desalineados y rincones desordenados, pero no había ninguno en la casa de Watanabe Yuki. Watanabe Yuki la condujo al interior. Gotoichiri se preparó mentalmente antes de entrar en la habitación de Watanabe Yuki con expresión resuelta. La habitación de Watanabe Yuki era mucho más bonita que la suya. La cama estaba pegada a la pared, las mantas estaban colocadas sobre la cama sin doblar, había papel tapiz en las paredes y una estantería junto al escritorio con algunos libros esparcidos como decoración. Se armó de valor y decidió saludar primero a la familia de Watanabe Yuki. Estaba a punto de conocer a los padres, así que no podía echarse atrás en ese momento crucial. Quiero saludarlos. No solo era una invitada, sino que también conocía a sus padres. ¿Estaba Watanabe Yuki insinuando que quería casarse con ella? En realidad, fallecieron cuando yo era muy joven y ahora estoy solo. Al instante, Gotoichiri palideció y se volvió pálida. Murió. Por favor, perdona mi rudeza. Eres muy amable. 24. Visitar a un amigo y descubrir que tu amor de la infancia te engaña. Sabía que esto definitivamente no era algo que Gotoichiri hubiera podido inventar, así que solo podía ser una sugerencia de su familia. La guitarra era la única medicina que podía animar a Gotoichiri. Watanabe Yuki planeaba dejar que Gotoichiri la probara primero, para que, incluso si se negaba inmediatamente después de que él le dijera que era un regalo, se sintiera reacia a desprenderse de ella. El diseño de la guitarra encajaba con su estética y no le encontró ningún defecto a su sonido. Una explosión de música vibrante resonó, y Watanabe Yuki, como público, apreció la hermosa música. Chiaya Aine, de la casa de al lado, también lo oyó. No había salido hoy. Solo estaba charlando con Shiina Tatsuki y los demás sobre la banda en un chat grupal. Al oír la música de guitarra proveniente de la casa de Watanabe Yuki, se puso alerta de inmediato. ¿La habitación que antes era la única en la que había estado ha sido invadida por otras mujeres? Tocó el timbre, abrió la puerta y entró. Chiaya Aine simplemente abrió la puerta y entró. Al ver la agresividad de Chiaya Aine, Gotoichiri dejó de tocar y se encogió, acercándose a Watanabe Yuki. ¿Qué les parece si me uno? Hola, me llamo Chiaya Aine y soy amiga de la infancia de Yuki. ¿De verdad puedes competir con tu amiga de la infancia? ¿No estaba Chiaya Aine arruinando sus planes al venir a verlo ahora? Espero no haberte molestado. No necesitaba aprender específicamente este tipo de cosas. No te pongas nerviosa. Parece feroz, pero en realidad es inofensiva. Quizás ustedes dos incluso puedan hacerse buenos amigos. Deberías aprender de ella. Tras un comentario sarcástico, Watanabe Yuki tomó la iniciativa de hacer de casamentera. Aunque Chiaya Aine parecía celosa y pretendía imponer su dominio, definitivamente no era mala persona y no le complicaría las cosas a Gotoichiri. Había estado tan concentrada en atraparlos haciendo trampa que no había prestado mucha atención a lo bien que Gotoichiri tocaba la guitarra. Observó a Gotoichiri y descubrió que la otra mujer tenía un aspecto algo sombrío y un pésimo sentido de la moda, incluso peor que el suyo. Watanabe Yuki tuvo el descaro de burlarse de ella por tener el gusto de una mujer de mediana edad, pero Gotoichiri no era mucho mejor. Si puedes tocar frente a solo dos personas, será más fácil actuar en el escenario la próxima vez, ¿verdad? No esperaba que Watanabe Yuki se preocupara por ella en un momento como este. Y con una amiga de la infancia ya, ¿cómo podría Watanabe Yuki estar interesado en ella? Chiaya Aine es linda y alegre, mucho mejor que ella. Por fin había ido a visitar a su amiga y no quería irse tan abatida. Aunque su actuación seguía siendo mediocre, era mejor que la de Chiaya Ayane. No sabía que Gotoichiri ni siquiera había usado la mitad de su fuerza. Solo sentía que Gotoichiri tocaba bastante bien. Si eso era todo, podría lograrlo si se esforzaba más. ¿Será que a Watanabe Yuki le gusta este estilo? ¿Qué persona normal usaría un chándal encima de su ropa informal? Sentía que no lo había hecho bien, pero estaba muy nerviosa. No es de extrañar que Gotoichiri le diera una sensación tan extraña. Normalmente, o los confrontas directamente o finges ser inocente para ganar compasión. Es extremadamente raro ver a alguien como Gotoichiri, quien los evita como a la peste. ¿No es más lamentable?
Sin embargo, cuando Gotoichiri, sintiéndose menos nerviosa por llevar demasiada ropa y percibiendo la amabilidad de Chiaya Aine, se quitó el chándal, Chiaya Aine miró la camiseta blanca que estaba arqueada hacia arriba y comprendió por qué Watanabe Yuki, ese bastardo, le había tomado cariño a Gotoichiri. Chiaya Aine miró a Gotoichiri con un toque de celos. Aún eran estudiantes de preparatoria. Gotoichiri parecía tener al menos una copa de ¿qué chico podría resistirse a tal tentación? 25. Sentimientos mutuos, dos elementos. ¿De qué sirve fijarse en las apariencias? Deberías fijarte en la belleza interior, bastardo. Chiaya Aine no comprende la sensación de redención que supone tener a Darei para consolarla cuando está cansada y agotada, porque ella misma no lo tiene. Sin embargo, los celos de Chiaya Aine iban y venían rápidamente. Es algo que no se puede forzar. Aunque se castigara a sí misma, no alcanzaría el nivel de Gotoichiri. Así que, si seguía celosa, solo sufriría. También notó que Gotoichiri era un poco torpe socialmente, similar a Zero, el ladrón. Ahora era bastante hábil tratando con ese tipo de personas. Después de tocar la guitarra, llegó el momento de hacer amigos. Och-chan, tu flequillo es un poco largo, ¿no te bloquea la visión? Su largo flequillo le obstruye la vista, también impide que otros la vean. Como resultado, Gotoichiri suele observar a la gente a su alrededor sin ser notada, evitando así la incómoda situación de no saber qué hacer cuando alguien entabla una conversación o establece contacto visual. Esta es su forma de sobrevivir. Te ves sombría porque tu flequillo es demasiado largo. ¿Puedo levantarlo para que me vea? ¿Cómo puede ser tan hermosa? No le vendría mal a Gotoichiri tener otro amigo. Siendo socialmente torpe y sensible, si mostraba el más mínimo asco, podría afectar su relación con Watanabe Yuki. Eso sería demasiado degradante. Se sintió completamente devastada después de dejar accidentalmente que la caja con el número 001 impreso se le resbalara de la mano. Tras hablarlo, los tres decidieron salir juntos. Era algo muy común para Watanabe Yuki y Chiaya Aine, pero para Gotoichiri, era la primera vez en su vida que hacía la compra y comía con sus amigas. Estaba tan conmovida que no paraba de reír y hacer ruidos sin darse cuenta. Sus delicados y hermosos rasgos se desplomaron y se convirtieron en líneas simples. Al ver lo feliz que estaba el niño, no soportaba pensar en la vida que había tenido antes. No esperaba que te gustara este tipo. El camino hasta llegar al mercado. Tras comprar los ingredientes, regresaron por el mismo camino. Las habilidades culinarias de Chiaya Aine y Gotoichiri eran regulares, así que solo pudieron ayudar. En este aspecto, Watanabe Yuki era más virtuoso que ellos. Sabía cocinar, pero solo se le podía considerar con buen gusto. No había alcanzado el nivel más alto. ¿Cómo podría ayudar a Chiaya Aine y Gotoichiri con eso? Solicitud del anfitrión detectada. Sus habilidades culinarias han mejorado. Hoy en día, nadie en el mundo cocina mejor que él. ¿Por qué brilla este plato? ¿No es este el mundo cotidiano en el que vive? Un plato que no brilla no es un buen plato. Puedes probarlo primero. En cualquier caso, la interpretación final está en sus manos. Ahora mismo, es el único en el mundo capaz de preparar este tipo de plato, así que todo lo que dice es cierto. Normalmente eres muy perezoso, pero ahora estás dispuesto a cocinar para Pokémon. Watanabe Yuki suele preferir aprovecharse de los demás en lugar de cocinar. Es un completo vago. ¡Qué maravilla! Ella se sentía indigna de que Watanabe Yuki hiciera eso. Nadie se esforzaría si pudiera simplemente dejarse llevar. La pereza es natural, y además, uno no puede comer mucho si come solo. El apetito solo mejora cuando está acompañado. Sintieron como si hubieran ascendido a las nubes, con la boca segregando saliva constantemente. Su sed de comida alcanzó su punto máximo en ese momento. Tras tragar, la satisfacción sin igual les sonrojó y ambos emitieron un suave gemido de placer. No esperaba que Watanabe Yuki fuera tan buen cocinero. Estaba segura de que sería muy feliz si pudiera casarse con él. Ver sus reacciones hizo que Watanabe Yuki se sintiera aún mejor. Es muy feliz para un chef que se reconozcan y elogien sus habilidades culinarias. Tras cocinar rápidamente los platos restantes, también participó en la cena. Si en ese momento le levantabas la ropa, podías ver su vientre ligeramente abultado. Siempre se había preocupado por controlar su peso y figura, pero esta vez no pudo resistirse y comió hasta quedar completamente llena. Si Watanabe Yuki sigue cocinando, no podrá resistir el apetito y sin duda engordará. Su único cerdo favorito se llama Sumi-chan, y los demás ni hablar. No puede dejar que Gotoichiri engorde. Yo lavaré los platos después de descansar un poco. Watanabe Yuki no se negó. Realmente no le gustaba lavar los platos. ¿Por qué no lavaba las ollas y sartenes solas después de comer, esperando a que las usara al día siguiente? Si así fuera, ¿no cocinaría todos los días? Había estado jugando casi toda la tarde y era hora de volver a casa y darle a Watanabe Yuki un tiempo a solas. No se atrevió a quedarse. Hoy estaba tan feliz que se preguntó si estaba soñando. Supuso que era la guitarra de Watanabe Yuki, ya que Watanabe Yuki la tocaba mejor que ella. Por favor, acéptalo. La luz de la luna iluminó su bello rostro. Su expresión se tornó visiblemente aterrorizada y negó con la cabeza violentamente, diciendo: ¿Cómo pudiste darme una guitarra tan bonita? ¿No es esta tuya, Yuki?
Me di cuenta de que tu guitarra está un poco vieja, y somos amigos, bueno, al menos ahora somos amigos, así que pensé en regalarte una guitarra nueva. No es tan cara como la que usas ahora, pero la funcionalidad no debería ser muy diferente, ¿verdad? Si no lo aceptas, intentas matarme de cansancio, así que no puedes negarte. Watanabe Yuki sonrió y le entregó la guitarra de Gotoichiri con fuerza. Más tarde, buscó en la tienda en línea y encontró la guitarra que Gotoichiri había usado antes. Costaba alrededor de 1.000.000 de yenes y seguía siendo difícil de encontrar. Además, con el cambio de los tiempos, la guitarra que regala puede ser más funcional que la antigua. No solo se sintió halagada, sino que se sentía indigna de ella. Era la primera vez que le pasaba algo así, pero no sabía cómo responderle a Watanabe Yuki. Lo más importante es que creo que es digno de ti, Bochi-chan, y creo que puedes alcanzar todo su potencial. Además, tiene mi bendición. Estaré a tu lado cuando actúes con él en el escenario, Bochi-chan. Así no estarás tan nervioso, ¿verdad? Watanabe Yuki sonrió y extendió la mano para acariciar el cabello de Gotoichiri, animándola a no estar tan nerviosa. Tanto la experiencia de hoy como los sacrificios de Watanabe Yuki estaban más allá de su capacidad de aceptación. Estaba un poco abrumada y, como nunca antes se había encontrado en una situación así, no sabía cómo reaccionar. Al ver su expresión, una mezcla de emoción, confusión y desconcierto, la sonrisa de Watanabe Yuki se profundizó. Miró hacia la luna en el cielo, donde ella los observaba serenamente. Esto le recordó a Watanabe Yuki una sutil confesión de amor. Para cuando Gotoichiri recuperó el sentido, se dio cuenta de que Watanabe Yuki ya se había ido. Pero esta vez, no pronunció las vergonzosas palabras de querer volver al vientre de su madre. Se armó de valor, aferró su guitarra y gritó con ansiedad: «Yuki. El viento también es suave esta noche». Watanabe Yuki se detuvo al oír el grito de Gotoichiri. No esperaba que Gotoichiri también conociera esa frase popular de internet, pero fue suficiente. Una confesión directa podría asustarla. Un enfoque sutil y diplomático que ella pudiera comprender y al que pudiera responder era lo mejor. Esta vez no se echaron atrás. ¿Saldrá con Watanabe Yuki? Jejeje, buena suerte. Michiyo Goto rió entre dientes al ver a Ichiri Goto empezar a reírse y a revolcarse en todo tipo de reacciones y movimientos extraños en cuanto llegó a casa. Nunca imaginó que la vida de su hija sufriría un cambio tan drástico tras entrar a la preparatoria, y que todo sería para mejor. 26. Cambios después de enamorarse. En cuanto se sentó, Gabriel, sentada frente a él, levantó su teléfono y lo interrogó con una expresión hostil. La pantalla del teléfono mostró la interfaz de reproducción de vídeo de Lemon. Ya lo bloqueé, pero me lo sigue enviando. Es muy molesto. Con la ayuda del dinero y el poder de la promoción, el vídeo de Watanabe Yuki llegó a la página principal de casi todos los usuarios. Incluso Gabriel, que siempre estaba jugando, pudo verlo. Incluso si más adelante sale una versión en línea mejor con mejor calidad de sonido, seguirá habiendo mucha gente viendo esta versión clásica. Al encontrarse con la mirada de Watanabe Yuki, bajó la cabeza y apartó la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Caminó lentamente hacia la mesa de al lado y se sentó. Al ver la timidez de Gotoichiri, Watanabe Yuki sonrió levemente y la saludó. Simplemente se aferró a su chándal con ambas manos y lo miraba de reojo de vez en cuando. Antes, Gotoichiri tenía miedo, pero ahora era tímida. Mantuvo una actitud normal durante la clase y después de ella, hasta la hora del almuerzo. Gotoichiri se sonrojó aún más al hablar. Se había despertado sonriendo esa mañana. Después de que Watanabe Yuki le confesara sus sentimientos, no tuvo más remedio que aceptarlo. Incluso soñó anoche que había dado a luz gemelos para Watanabe Yuki y que Watanabe Yuki la mantendría el resto de su vida sin que ella tuviera que trabajar. Pero Watanabe Yuki detuvo esta acción inconsciente. Sujetó la pequeña mano de Gotoichiri, que era muy suave y tierna, pero sus dedos inevitablemente habían desarrollado callos por practicar la guitarra casi a diario, lo que los hacía sentir duros y ásperos. Y mejoras, así que no habrá necesidad de preocuparse por eso en el futuro. Se ha detectado que el anfitrión ha dado un paso más en su vida relajada y tranquila al encontrar pareja. Se han asignado 1.000 millones de yenes para citas. Esperemos que el anfitrión no tenga que preocuparse por los gastos de las citas. Y entonces, ocurrió un milagro. Las manos de Gotoichiri recuperaron su suavidad y ternura originales. Ya era mucho más blanca que las chicas normales, y el hecho de no hacer ningún otro ejercicio aparte de tocar la guitarra le suavizó aún más la piel. Tras la desaparición de los callos, sus manos se sentían suaves y sin huesos al tacto. Pero no se negó, simplemente lo soportó todo con timidez, y poco a poco su cuerpo se ablandó al acostumbrarse. Gracias entonces. Comer pan todo el tiempo se vuelve bastante aburrido. Mientras su salud no fuera un problema, sus almuerzos eran bastante informales, y había probado casi todo tipo de pan durante este tiempo. Se sonrojó y abrió la boca para aceptar la comida de Watanabe Yuki, y luego rió tontamente después de comer. Watanabe Yuki no la alimentó demasiado, simplemente se sentó junto a Gotoichiri y almorzó con ella. Aunque estaban escondidas bajo las escaleras, donde la luz no era muy buena, la que experimentaban no era diferente a la del patio de recreo. Recordó los métodos que le había enseñado su madre, dudó un momento y luego se armó de valor para mirar a Watanabe Yuki. Puedo hacerte una almohada para el regazo. A pesar de estar en una relación, su estilo seguía siendo el mismo que antes.
Nunca antes había experimentado la sensación de una almohada de regazo, no se negó. Gotoichiri, al oír esto, se quitó tímidamente los pantalones deportivos, dejando al descubierto sus muslos, tiernos, redondos y de color blanco marfil. No eran muy largos, pero sí muy blancos y tiernos, y parecían suaves. Con solo quitarse su ropa deportiva anticuada, es una chica deslumbrante, incluso con su uniforme escolar. Ahora que se ha quitado los pantalones, tampoco necesita guardar su chaqueta. Al ver esto, Watanabe Yuki se recostó en el regazo de Gotoichiri. Siendo sinceros, no era tan cómodo como recostarse sobre una almohada, pero era el suave regazo de una hermosa chica. Oler el aroma de Gotoichiri, aunque no tan fragante como había imaginado, la ayudó a relajarse. Sin la ropa deportiva que la cubría, Gotoichiri seguía encorvada, y el enorme cofre del tesoro casi rozaba su rostro. Se incorporó en silencio. Gotoichiri desconocía por completo su figura, pero seguía sonriendo felizmente. Estaba muy feliz de ser la almohada de Watanabe Yuki. Ya había decidido que tomaría más baños en el futuro para librarse del olor a humedad que se le había metido en los huesos. Gotoichiri era realmente hermosa, pero su flequillo era demasiado largo. Su novia era tan guapa que sin duda quería verla un par de veces más. Su flequillo es uno de sus escudos protectores, pero ahora que tiene a Watanabe Yuki, no importa si se lo corta, siempre y cuando se asegure de no hacer contacto visual con los demás. Watanabe Yuki nunca consideró que Gotoichiri le cortara el pelo en un salón de belleza. Temía que Gotoichiri se derritiera al conocer desconocidos, lo que afectaría su eficiencia. Así que decidió hacerlo él mismo. Aunque no tenía experiencia previa, quería que el sistema le proporcionara las habilidades necesarias. Tras la idea de cortarle el pelo a Gotoichiri, el sistema le enseñó automáticamente las técnicas de corte, y gracias a ello se convirtió en el maestro Toji. Aún no se atrevía a usar solo su uniforme escolar en clase. Para ella, eso sería casi como andar desnuda, y no podía obligarse a hacerlo. Pronto llegó la tarde después de la escuela. En cuanto salieron, Watanabe Yuki tomó la mano de Gotoichiri. Gotoichiri iba a participar en una actividad de la banda en Fanxinoi, y Watanabe Yuki, que no tenía nada que hacer, planeaba ir allí para matar el tiempo. Al ver sus manos entrelazadas, Ichika Nijika y Yamada Ryo supieron sin lugar a dudas que Watanabe Yuki había triunfado. Le levantaron el pulgar, y cuando Gotoichiri sacó la guitarra que Watanabe Yuki le había regalado, incluso habló maravillas de él. Tras conseguir novia, notó algo a lo que no le había prestado mucha atención: viajar era demasiado problemático. Aunque sabe conducir, no puede obtener una licencia de conducir. Resuelto. Aunque tenga dinero para comprarse un coche de lujo, no hay necesidad de que lo haga. El principio de mantener la riqueza oculta se aplica en todas partes. Es un todoterreno, no un deportivo, y es un Volkswagen, así que no parece tan caro, ¿verdad? 27. Mi esposa es Yuno, una estudiante transferida. Al día siguiente, cuando Watanabe Yuki se despertó, su Touareg ya estaba aparcado en el garaje. El sistema incluso le había preparado un garaje junto a la escuela, así que no tuvo que preocuparse por no tener dónde aparcar ni por llamar la atención al llegar a la puerta. ¿Cómo era posible que no supiera de la situación familiar de Watanabe Yuki? No sabía mucho de coches, pero poder comprar uno de repente significaba que se había hecho rico. Sin embargo, Watanabe Yuki aún era estudiante de secundaria. ¿Dónde podría amasar su fortuna? Una compañía de series de televisión ha elegido mi canción y planean comprarla como tema principal por 50 millones de yenes. Su vídeo del limón ya había alcanzado los 20 millones de visitas en tan solo unos días. Sabía que Lemon era una gran canción y muy popular, pero le parecía increíble que pudiera generar tanto dinero tan rápido. Compruébalo tú mismo. Al ver la cifra de 1.000 millones de yenes, Chiaya Aine sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentía como hipnotizada. Nunca había visto una cifra tan grande, y le pareció un poco irreal. Eran más de 10 millones, ¿verdad? Tenía la vista borrosa y no podía verlo con claridad. No te estaba mintiendo. Con que Chiaya Aine sepa que es rico ahora, es suficiente. ¿Cuán rico exactamente es una incógnita? No revelará la cantidad exacta más adelante por conveniencia, pero en resumen, no puede gastarlo todo. No puedes conducir ni aunque te compres uno antes de los 18, ¿verdad? Podía comprar un coche, pero no conducirlo. ¿No podría simplemente mirarlo con envidia? En otras palabras, su amigo de la infancia se había convertido en un apuesto y rico estudiante de preparatoria. ¿Quieres que te lleve a la escuela? Siempre es bueno ahorrarte el caminar, ¿verdad? ¿Y no sería genial tener un coche que te recoja y te deje en la escuela? Con su amiga de la infancia llevándola en coche, no podía imaginar cuánta gente la admiraría al entrar a la escuela. Puedes contárselo a mi tía y a mi tío, pero a nadie más. He oído que los hombres tienden a ser arrogantes cuando tienen dinero. Si fuera tan rico, tendría criadas, mayordomos, autos de lujo e incluso un dirigible para imprimir mi foto y que todos pudieran admirar mi impresionante belleza. Mientras charlaban, Watanabe Yuki y Chiaya Aine subieron juntos al coche. A Watanabe Yuki le gustaban los grandes faros, y tampoco le disgustaba el coche real. Tras ir a recoger a Gotoichiri, Watanabe Yuki dejó a Chiaya Aine en la puerta de la escuela antes de regresar a las inmediaciones de Toyosaki. Mientras perteneciera a Watanabe Yuki, estaba bien con eso y podía aceptarlo. Antes de empezar, pidió a los alumnos que guardaran silencio y dijo lentamente: pasen, Yuno Gasai. Ella era la nueva estudiante transferida.
Sin embargo, apenas había interactuado con ella, así que no le prestó mucha atención. Nunca te he olvidado. ¿Cómo te ha ido desde que te cambiaste de escuela? No he tenido mucha interacción con mi esposa Yuno antes, pero ahora encuentro que ella parece bastante gentil y amable. Debe ser Ichiri Goto, ¿verdad? Soy Yuno Gasai. Un placer conocerte. Incluso tomó la iniciativa de saludar a Ichiri Goto. Aunque Gasai Yuno sonreía con dulzura, percibió una intención asesina. ¿Era esta el aura que emanaban las chicas de preparatoria? Yuno Gasai acaba de transferirse, ¿verdad? Yuno Gasai sonrió con dulzura, pero Ichiri Goto estaba aún más asustada. Su mente era mucho más sensible que la de la gente común. Yuno Gasai sentía bondad hacia ella, pero también una profunda malicia. Esa sensación le provocó escalofríos. Era aterrador. Siempre le había parecido que Gasai Yuno era un poco extraña. Pero su dulzura no parecía fingida. Si no recordaba mal, era muy inocente e ingenua cuando sufrió acoso escolar en la secundaria. Después de 3 años separados, parecía que solo su personalidad se había vuelto más amable, y nada más parecía haber cambiado. Era como si el acoso escolar no la hubiera afectado en absoluto. ¿Qué es exactamente? Watanabe Yuki estaba desconcertado por esto. Su relación con Yuno era regular, así que no podía preguntarle directamente. No fue hasta que la miró a los ojos mientras charlaba con Goto Ichiri que se dio cuenta de lo extraño que percibía. Tras pensarlo un rato, decidió tratarla como a una compañera normal. 28. Los amantes ayudan a las personas a crecer. Podía aprender cualquier cosa con un vistazo y jugaba abiertamente con su teléfono durante las clases. Una vez, al llegar al pequeño espacio bajo las escaleras, Goto Ichiri tiró nerviosamente del dobladillo de su ropa. Estuvo bien un par de veces, pero después de un rato, sintió que no era bueno que Watanabe Yuki siguiera arrastrándose con ella por rincones tan oscuros. Antes no tuvo el valor de cambiar, pero ahora que sale con Watanabe Yuki, si se queda donde está y no cambia nada, no quiere que Watanabe Yuki se vuelva como ella, así que quiere salir de este rincón oscuro, y puede hacerlo si está con Watanabe Yuki. Por hoy, dejemos las cosas como están. De lo contrario, habría sido bastante difícil mantener el status quo. Se derrite cuando tiene miedo, se vuelve tan suave como una baba cuando está orgullosa y sus rasgos faciales se distorsionan cuando es tímida. Tan solo imaginar la escena donde se convierte en una serpiente Tsuchi rosa por su timidez durante la intimidad ya apaga el entusiasmo de Watanabe Yuki, así que es una suerte que Goto Ichiri esté dispuesta a cambiar. No espero que se vuelva alegre y risueña, pero al menos espero que no se vuelva tan ansiosa socialmente como para no cambiar de tamaño. Encontrar un lugar tranquilo en el campus no es fácil. Watanabe Yuki almorzó mientras le preguntaba a Goto Ichiri sobre sus planes para el fin de semana y la semana dorada. Si Onxia y los demás no tienen planes, quizás se quede en casa a tocar la guitarra. No sé si la familia se irá de viaje. Pasa la mayor parte de sus vacaciones en casa y nunca ha tenido la experiencia de salir con amigos. Si tienes tiempo, podemos tener una cita. Conmigo. Goto Ichiri parecía tener un sutil malentendido sobre las relaciones románticas. ¿Era extraño que tuvieran una cita? Jejeje, soy alguien que puede salir con mi novio ahora. Al darse cuenta de que era real y no una broma, Goto Ichiri sonrió con picardía. Sus anteriores alardes en línea estaban a punto de hacerse realidad, y estaba tan emocionada que su cuerpo parecía estar cambiando sutilmente de gir. Tras charlar sobre las vacaciones, se dio una palmadita en el muslo, indicándole a Goto Ichiri que apoyara la cabeza en su regazo. Puedo hacerlo, ¿verdad? Te sentirás incómodo arrodillado así, Yuki. Si se acostaba con él, podría incomodar a Watanabe Yuki, lo cual sería un pecado muy grave para ella. ¿Cómo podía dejar que Watanabe Yuki se sintiera incómoda por su culpa? La verdad es que tengo muchísimas ganas de abrazarte. Watanabe Yuki sonrió. Aunque estés acostumbrado a arrodillarte, tus piernas seguirán sintiéndose incómodas después de estar sentado mucho tiempo. Goto Ichiri tampoco quería que se sintiera incómodo, así que pensó en dejar que Goto Ichiri también lo experimentara. Duelo fatal, si faltara una palabra, podría interpretarse de otra manera. Creo que aceptar y tolerar los defectos de tu pareja es necesario en las citas. Además, es solo que crees que hueles mal, ¿verdad? Yo creo que hueles genial, como una chica guapa. Bajo su suave caricia, Goto Ichiri recuperó gradualmente la normalidad, pero aún sentía un olor a humedad. Och-chan, quítate la ropa de gimnasia. Si eres lo suficientemente firme, Goto Ichiri lo hará, aunque esté un poco asustada. En cuanto Watanabe Yuki habló, se quitó el chándal temblorosamente y se apoyó en sus brazos con una mirada de firme determinación. Las chicas guapas están hechas de lo más bello del mundo. Goto Ichiri siempre sentía que olía a humedad, pero en realidad, también olía a chica guapa, y su cuerpo era suave como un malvavisco. Cuando Watanabe Yuki la abrazó, sintió como su brazo se hundía en ella a través de su uniforme escolar. El ligero aroma a champú se mezcló con la fragancia de la chica, proporcionándole una sensación de paz. Se apoyó en el pecho de Watanabe Yuki, con la mitad de su cuerpo apoyado en él, y podía sentir claramente su fuerza y su aliento. Se armó de valor y abrió los ojos, solo para descubrir que no era un sueño. Estaba realmente apoyada en el pecho de Watanabe Yuki, y Watanabe Yuki la sostenía con los ojos cerrados, descansando. Era una de las pocas veces que tenía sueño y quería echarse una siesta en la escuela. 29. Hace frío afuera y calor adentro. Es invierno de verdad.
De hecho, si bien aún era algo inocente, Gotoichiri era muy pasivo, así que poco a poco exploró hasta qué punto era apropiado tomar la iniciativa. La primera clase de la tarde era historia, que casualmente era la de la tutora, Kirizuma Fuyu. Vio que la expresión de Watanabe Yuki no cambiaba, pero Gotoichiri estaba tan avergonzada que casi se derretía. No les complicó las cosas, simplemente le dijo a Watanabe Yuki que fuera a la oficina después de clases. Gotoichiri se arrepintió, pensando que si no fuera por ella, Watanabe Yuki no habría llegado tarde. Sin embargo, ante la intimidante presencia de Kirizuma Fuyu, no se atrevió a explicar nada y regresó obedientemente a su asiento con Watanabe Yuki. Watanabe Yuki no sentía mucha presión. La escuela Feng City tenía un ambiente relativamente libre y no restringía las citas entre estudiantes, pero no podían hacer lo que las parejas normales de preparatoria deberían hacer, lo cual prácticamente no suponía ninguna restricción. Copperbe ya me había dicho que fuera a buscarla después de la escuela. Mi esposa, por favor, espere un momento. Kirizuma Fuyu, aún con su actitud fría y distante, miró a Watanabe Yuki y luego dijo lentamente. Eso aumentaría tus gastos y también podría afectar tus estudios. Espero que prestes más atención a la realidad de la situación. Es un tema que todos debemos afrontar. Watanabe, tus circunstancias no te permiten desperdiciar tu juventud. Desde su perspectiva, la situación familiar y financiera de Watanabe Yuki no le permitía descuidar sus estudios por tener citas durante la preparatoria. Tras descubrirlo hoy, no pudo dejarlo pasar y decidió intentar persuadirlo. Watanabe Yuki se dio cuenta de repente de que, al hablar con Kirizuma Fuyu, había sentido que tenía un exterior frío pero un interior cálido, pero no pudo estar seguro tras una sola conversación. Esta vez, tras el recordatorio de Kirizuma Fuyu, estaba seguro de que era una buena persona y un buen maestro. ¿Se atreve a burlarse de su profesor ahora que tiene una relación? Los estudiantes no pueden hablar con el maestro Go. Es una regla en el inframundo. Gracias por su preocupación, profesor. Sé lo que le preocupa y también he considerado nuestra situación financiera. Hace poco encontré un trabajo principal adecuado, así que no tendré que preocuparme por el dinero durante al menos unos años. Nunca imaginó que se trataría de Watanabe Yuki. No esperaba que realmente tuviera éxito, y el tráfico ya está monetizado, así que el profesor no tiene que preocuparse de que afecte mis estudios y mi vida. Si mis calificaciones en el examen final son malas, no es tarde para que el profesor me regañe. No era fácil encontrar una profesora tan buena. No solo era agradable a la vista, sino que también te lo recordaba con sinceridad cuando era necesario. Recuperándose, Kirizuma Fuyu asintió. Para Watanabe Yuki, el problema más serio era el económico. El vídeo, con decenas de millones de visualizaciones, que seguía aumentando rápidamente y que incluía anuncios, podría generar suficientes ingresos para que Watanabe Yuki terminara la preparatoria con comodidad e incluso cubriera todos sus gastos universitarios. Por lo tanto, no tenía que preocuparse de que Watanabe Yuki cayera en el abismo por tener citas. Se devanaba los sesos intentando encontrar la manera de hablar con Watanabe Yuki sin molestarlo. En cuanto a Yuno Gasai, su situación familiar es ligeramente mejor que la de Yuki Watanabe, pero no mucho mejor. Sus padres adoptivos han desarrollado enfermedades mentales y han estado internados en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento a largo plazo, y es posible que nunca puedan salir de allí. La razón principal por la que la trajimos hoy es para preguntar sobre su situación familiar y su progreso académico. Además, han encontrado su propia manera de sobrevivir, lo que facilita mucho las cosas para Mafuyu Kirisu. Luego siguió su cuenta. Las axilas de la chica olían bien. ¿O es solo su forma de desahogar su soledad? ¿Es tendencia en línea últimamente? Yuki, ¿te gustaría venir a mi casa? Entonces no me andaré con rodeos. Gotoichiri incluso se ofreció a llevarlo a conocer a sus padres. Aunque no lo decía en serio, sin duda era un placer tenerlo como invitado. Esto significaba que Gotoichiri estaba dispuesta a dejarlo entrar en el lugar más seguro de su corazón, lo cual también era señal de una relación cada vez más profunda. 30. Una cuñada y un cuñado que tienen una relación cercana no necesitan una razón. En la sala, Gotomichiyo y Gotohiri ya habían regresado a casa. Al ver a Gotoichiri, quien, como siempre, mantenía la cabeza gacha incluso al llegar a casa, estaban a punto de saludarla cuando vieron a Watanabe Yuki detrás de ella. De Gotomichiyo se iluminaron al instante. No necesitaba adivinar quién era. Sin duda era el novio del que Gotoichiri le había hablado. Ya lo había traído a casa, lo que significaba que su relación avanzaba muy rápido y ya conocían a sus padres. Era una noticia fantástica. No hemos preparado nada para hoy. Ichiri me habló de ti. Siéntate, te prepararé un té. Watanabe Yuki no estaba nerviosa al conocer a los padres de Gotoichiri. Era Gotoichiri quien estaba nerviosa. Tartamudeaba y no podía hablar. Llevar a su novio a casa para que conociera a su familia no solo era vergonzoso para ella, sino que también le preocupaba que Watanabe Yuki la menospreciara, ya que era solo una niña de una familia común. Gilly debió haberte causado muchos problemas, ¿verdad? Su hija siempre es una preocupación. En cambio, se mostró tranquilo y seguro, a diferencia de la mentalidad de un estudiante de preparatoria común. Habían traído a casa, Michiyo Goto aún sentía que todo era un poco irreal. Gotoichiri, quien antes no tenía amigos, dio un giro radical en su vida desde que empezó la preparatoria. Incluso siendo su propia madre, no podía creerlo.
Ciertamente hay algunos problemas. Después de todo, Watanabe Yuki no puede evitar que se transforme en cualquier momento, pero este es también el punto fuerte de Goto Ichiri. Si no pudiera transformarse, Watanabe Yuki probablemente no se habría interesado en ella en absoluto. No le parecía tierno, pero le preocupaba que Ichiri Goto pudiera causar problemas. Además, deberías llamarlo cuñado. Es el amante de tu hermana. Goto Niri es muy linda. A Watanabe Yuki siempre le han gustado las niñas tan lindas que alegran y alegran a la gente. Sonrió, levantó la mano y le dio una palmadita en la cabeza de Goto Niri, corrigiendo su forma de dirigirse a ella. Que la llamen hermano suena bien, pero que la llamen cuñado tampoco está mal. Al fin y al cabo, es su cuñada, aunque solo tenga 6 o 7 años. El cariño y el amor de un cuñado por su cuñada no necesitan justificación. Goto Nuri comprende perfectamente a Goto Ichiri. Comparte los mismos pensamientos que Goto Michi y yo, pero no sabe mucho sobre ella. Simplemente cree que Goto Ichiri no debería poder hacer tanto, ya que su hermana mayor a veces es realmente inútil. Tu hermana y yo estábamos en la misma clase, e incluso nos sentamos una al lado de la otra. A mí también me gusta. Goto Hiri dijo, aparentemente comprensivo, pero no del todo, que era alegre e inocente, y que no le disgustaba ni le gustaba Watanabe Yuki. Sentía que Watanabe Yuki era muy amable y le gustaba que lo abrazara. Entonces, ¿tenía ella también una conexión con Watanabe Yuki? ¿Qué quería decir con que a Niri también le gusta Yuki? Si no fuera por Pochi-chan, tal vez nunca te habría conocido. Watanabe Yuki sabía que era solo una forma infantil de decir lo que se le ocurría, pero Goto Ichiri no parecía pensar así. Miró a Goto Hiri con nerviosismo, queriendo hacer más preguntas pero sin atreverse, como un tercero excluido, solo observando a Watanabe Yuki y Goto Hiri charlar cálidamente. Después de preparar el té, fue con Watanabe Yuki e intentó llevarse a Goto Hiri. Quiero jugar con mi cuñado. Desconocía el vínculo entre cuñada y cuñado, pero se sintió inexplicablemente feliz tras formar esta relación con Yuki Watanabe. A mí también me gusta mucho Early, y no pienso volver tan pronto. Ya que estamos aquí, no debería ser un problema quedarnos hasta después de cenar esta noche, ¿verdad? Goto Hiri era simplemente un poco dependiente, lo cual le gustaba. ¿Cómo podría ligar con chicas si no es insensible? Sin duda va a aprovecharse de la casa de la familia Goto. Comer no es ningún problema. Voy a comprar comida en un rato. Sin duda, es un día para celebrar. Goto Ichiri estaba nerviosa y asustada incluso en su propia sala, así que volver a su habitación podría tranquilizarla. Aunque era bueno que Watanabe Yuki se llevara bien con su familia, ¿por qué no podía sentirse feliz? 31. Goto Ichiri siempre carece de confianza en sí mismo. Las paredes están completamente vacías, a diferencia de la habitación de Watanabe Yuki, que tiene estanterías como decoración. Siempre es así. A veces se ríe tontamente y grita. Tenía 6 años, y gran parte de la razón por la que su mente era más madura que la de sus compañeros se debía a que Goto Ichiri era demasiado extraño. Cuñado, ¿qué hacen ustedes los estudiantes de secundaria en la escuela? Antes, se iba con Enjimi, pero hoy Watanabe Yuki estaba allí, así que se quedó en la habitación y charló con él, preguntándole con curiosidad sobre los estudiantes de preparatoria. Aunque era un tema árido, Goto Hiri escuchaba con gran interés. Cuando Goto Ichiri recuperó el sentido y volvió a la normalidad, vio a Watanabe Yuki y Goto Hiri teniendo intimidad. Abrió la boca, pero no pudo hablar. Entonces se acercó a Watanabe Yuki, le tiró de la ropa y lo miró con lástima. Watanabe Yuki sonrió ante la mirada agraviada de Goto Ichiri, le dio una palmadita en la cabeza y la bajó. Luego la abrazó delante de ella, lo cual le pareció un tanto divertido, y dijo, ¿incluso tienes celos de tu hermanita? Parece que mi habitación es demasiado simple y te decepcionó, ¿no? Claramente son amantes, pero Watanabe Yuki parece tener una mejor relación con Goto Hiri, y me siento como un extraño. Y una habitación sencilla no está mal. Podemos decorarla juntos y embellecerla. ¿No es genial? Es tan pequeña y adorable. Abrazar a Goto Ichiri, en cambio, te reconforta. Siempre es más reconfortante abrazar a tu novia. Watanabe Yuki abrazó a Goto Ichiri y sonrió, disipando su sutil complejo de inferioridad. La sencillez de la habitación indicaba su potencial de mejora, y decorarla juntos crearía un hermoso recuerdo inolvidable. La sensación de inferioridad de Goto Ichiri, debido a la simplicidad de su habitación, mejoró considerablemente. Aunque la habitación era sencilla, pudo decorarla con Watanabe Yuki, así que hubo un equilibrio. Ella se portó muy bien y sabía cuándo no ser terca. No solo no objetó su relación con Goto Ichiri, sino que además, con gusto, sacó su preciado vino y quiso beber con Watanabe Yuki hasta emborracharse, rompiendo las reglas. Al final, Goto Michiyo lo detuvo. Estaba muy satisfecho con el resultado. Si las citas no eran para casarse, entonces bien podría ir a un burdel por diversión. Después de eso, Watanabe Yuki no se quedó mucho tiempo en casa de Goto. El espacio y el tiempo personales siguen siendo muy importantes en las relaciones. Goto Ichiri aún tenía asuntos de la banda que atender y practicar la guitarra. Si Watanabe Yuki estuviera allí, lo distraería. Tras regresar a casa, Watanabe Yuki empezó a navegar por las plataformas de compras en línea. No había traído ningún regalo para esta visita, así que tendría que compensarlo la próxima vez. Goto Naoki y Goto Michiyo podrían decir que no los necesitaban, pero él no podía irse sin darles uno. Si pudiera llenar su cama como una princesa, probablemente sería feliz.
En ese caso, primero deberíamos comprarle 2 conjuntos de ropa a juego. Mientras Watanabe Yuki pasaba la pantalla, pensaba que comprar, incluyendo a Aine. Le había prometido una guitarra, aunque ella se negó en aquel momento debido a su situación económica. Pero ahora sabía que era rico, y aunque a Aine no le importaría que no se la diera, sin duda sería mejor que lo hiciera. Su relación con Aine era bastante buena. Ya que incluso le dieron un regalo a Chiaya Aine, ¿por qué no preparar también algunos para Oshino Hinata y Oshino Miyako? Dijo que nunca había tenido vida social porque estaba en la ruina. Al salir del baño, se miró en el espejo y notó que el ángulo era un poco extraño. Antes no podía ver la sección transversal del marco, pero ahora podía. Al día siguiente, Watanabe Yuki llevó a Chiaya Aine a la escuela como de costumbre y luego recogió a Gotoi Chiri. Mientras otros iban felices en bicicleta a la escuela, Gotoi Chiri, que no había llorado, estaba sentado en su coche. Quería cortarle el flequillo a Gotoi Chiri. Era un desperdicio ocultar unos ojos tan bonitos. 32. Ánimo y encuentros. Solo un corte y algunos ajustes menores en tu flequillo. De lo contrario, dado su estilo de vida y su hábito de esconderse en armarios todo el tiempo, podría oler a humedad. Eran ojos hermosos y cautivadores, pero aún contenían un toque de inseguridad. Si estuviera afuera, probablemente ya se habría derretido. Vamos, mientras mantengas la cabeza en alto, eres la chica más bonita de la clase. Puedes lograrlo sin ducharte ni cambiarte de ropa durante unos días. Pero no es fácil transformarse a ese estado en un hermoso cisne. Gotoi Chiri realmente tiene una buena base. Almuerzo, los compañeros los miraron un par de veces más. Al fin y al cabo, ya no fingían ser pareja. Iban juntos a la escuela, salían juntos y almorzaban juntos. Cualquiera podía ver que su relación era especial. Simplemente no se mostraban cariñosos en clase. Solo sabían que Gotoi Chiri era un poco retraída y extraña, pero nadie les había dicho que era tan hermosa. Eres tan hermosa que estaría dispuesta a perseguirte. Gotoi Chiri necesitaba cambiar, y se había esforzado mucho para lograrlo. Jejeje. Gotoi Chiri, quien al principio se sentía un poco inseguro, apenas podía contener su emoción. Si solo Watanabe Yuki la elogiaba, quizás era porque la belleza está en los ojos de quien la mira. Seguramente Watanabe Yuki no conspiró con toda la clase para engañarla y verla dejarse llevar y avergonzarse. Ichiri Goto no representaba una amenaza. Aún no había crecido del todo y no era apta para ser la amante de Yuki Watanabe en esa etapa, así que necesitaba seguir siendo paciente. Gotoi Chiri se fijó en él más que antes, y al principio estaba muy feliz y orgullosa. Esto no era algo que pudiera resolverse en poco tiempo, así que Watanabe Yuki no lo forzó. Podría estar a su lado todo el tiempo, pero no era necesario. Basta con mirar su relación actual con Chiaya Aine. Al menos Watanabe Yuki no suele ir a eventos de bandas, así que Iichi Nijika sigue siendo bastante tranquilizador. Conseguir un coche, Watanabe Yuki empezó a familiarizarse con Tokio de nuevo, vagando sin rumbo por las carreteras hasta llegar al puente Arcoiris, situado en el distrito de ocio costero de Odaiba, al norte de la bahía de Tokio. Al caer la noche, Watanabe Yuki pudo ver las luces de neón brillar intensamente a lo lejos, así que decidió tomarse un descanso y vino allí. Tras encontrar un lugar para estacionar el coche, Watanabe Yuki caminó lentamente hacia el puente, tomó una foto de la vista nocturna y del paisaje, y se la envió a Gotoi Chiri. Dijo que podría traer a Gotoi Chiri de visita en el futuro. Con un coche, de repente hay más lugares a donde ir. Esta vez quedó demostrada la importancia de un medio de transporte, que hace la vida más libre y cómoda. Encontró un lugar tranquilo, se apoyó en la barandilla y disfrutó de la vista nocturna, observando el tráfico bullicioso. Al acercarse esta hora, quienes venían a pasear por el puente comenzaron a marcharse uno tras otro. Esperó hasta que ésta se dispersara antes de darse la vuelta para irse. Fue en ese momento que vio a una chica de cabello largo y rosa, igual que Gotoi Chiri, parada no muy lejos. Vestía ropa informal y sus rasgos eran ligeramente infantiles. No parecía muy mayor. Llevaba el cabello trenzado en 2 moños. De reojo, sus ojos parecían vacíos y sin vida, y además, sus pupilas eran de un rojo rosado, extremadamente inusuales. Sin embargo, esas miradas adicionales le hicieron darse cuenta de que algo andaba mal. Primero, está su aura. Es difícil describirla como solitaria o vacía. Emite una sensación de fragilidad, como si estuviera a punto de romperse. Su esbelta figura es como un pequeño bote en una marea turbulenta, que zozobraría con la más mínima brisa. Estaba en un puente, con el estuario abajo. La altura era tal que saltar desde allí probablemente lo arruinaría todo. Como para confirmar la suposición de Watanabe Yuki, la chica de cabello rosa con 2 moños en la cabeza se agarró a la barandilla e hizo un gesto de trepar. No era fácil subirse a la barandilla, así que tuvo que trepar y ponerse de pie correctamente antes de poder saltar con más gracia. Parecía incluso más problemático que el acoso que experimentó Gasai Yuno. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. Si podía ayudar, lo haría. Si no escuchaban su consejo, solo podía respetar su destino. 33. Azúcar Matsuzaka. Y a esa altura, no morirás al instante. No solo sufrirás un dolor intenso, sino que también tragarás mucha agua de mar y sentirás la agonía de la asfixia. ¿Has considerado ir a la estación de metro? Tirarse en las vías es más fácil que saltar al río. Te convertirás en un rompecabezas y quedarás hecho picadillo en un instante. ¿Cómo puedes aconsejarle a alguien que no se suicide de esa manera?
Incluso si saltas, podrían reírse de ti por cobarde. Obviamente, era inútil decir lo maravilloso que era el mundo en ese momento. Si realmente lo fuera, ¿se suicidaría la otra persona? Así que lo único que sé es hacer lo contrario. En lugar de estimular el deseo de vivir de la otra persona, prefiero estimular la ira vengativa que aún pueda existir en su corazón. Así, al menos estará dispuesta a vivir. En cuanto a si puede vengarse o no, sobrevivir es más importante que cualquier otra cosa. Probablemente no había sufrido ninguna injusticia grave ni había sido intimidada. Su situación era bastante singular. Tiene 16 años. Años de soledad y vacío han marchitado su corazón. No encuentra esperanza en la vida ni sustento espiritual. Es demasiado perezosa para ir a la escuela y no se comunica con nadie. Se ha encerrado en sí misma y ha cerrado su corazón. ¿Podría ser por problemas familiares? Al fin y al cabo, hay muchos padres extraordinarios que pueden ponerse furiosos e incluso castigar físicamente a alguien que sacó 95 puntos esta vez y 92 o 93 la próxima. Si la presión de tus padres es demasiada, puedes rendirte e ignorar lo que digan los demás. Eso solo perjudicará tu futuro. Si ni siquiera quieres vivir ahora, ¿qué futuro te queda? Además, aunque la ira de tus padres es aterradora, ¿no te resulta de veces interesante observarlos en su furia impotente? Intentaba persuadirla de que no se suicidara, pero lo que dijo no parecía muy serio. Su condición no se parecía en nada a lo que habían supuesto. Simplemente no contaba con apoyo emocional. No parecía tan grave como para justificar el suicidio, ¿verdad? Pero una vida sin esperanza ni expectativa es dolorosa. Incluso los matones callejeros tienen que preocuparse por cómo llenar sus estómagos mañana, pero ella ni siquiera quería pensar en esas cosas. Su corazón estaba vacío. Después de saltar, la otra persona probablemente sentiría un poco de remordimiento. ¿Significaría eso que alguien en el mundo lo recordaría? Matsuzaka Satou sintió una ligera punzada en el corazón. Era la primera vez que recibía atención de alguien que le había mantenido el corazón cerrado. Aunque sonaba un poco incómodo, los sentimientos que albergaba eran sinceros, lo que reconfortó su corazón vacío. La muerte que Matsuzaka Satou había anticipado no llegó. En cambio, una fuerte sensación de contención la invadió. Fue el conflicto causado por el agarre de su ropa mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante. No todos están dispuestos a hacer algo ingrato, y su buena voluntad estaba a punto de agotarse. No, mi segunda vida te pertenece, no parece tener problemas mentales, pero aún así quiere suicidarse. De no ser por él, probablemente ya estaría al borde de la muerte. ¿Significa esto que Watanabe Yuki la necesita? En su momento más desamparado y perdido, Watanabe Yuki le tendió la mano. Miró con entusiasmo a Watanabe Yuki. Creía que la otra persona estaba emocionalmente agitada tras intentar morir pero resucitar, y que abrazarlo era solo una forma de desahogarse. Simplemente se acurrucó en los brazos de Watanabe Yuki, mirándolo con timidez y cariño. Yuki, gracias por salvarme. Me gustas, estemos juntos. Esta es Sugar, quien acaba de derrumbarse y aún no ha buscado ningún tipo de apoyo emocional. 34. Sentimientos inevitables de inferioridad y ansiedad. Ignorando la sorpresa de Matsuzaka Satou, Watanabe Yuki sintió que ya había hecho más que suficiente. Normalmente, sería mejor ignorar o fingir que no veía tales cosas, ya que lidiar con ellas sería realmente problemático. Pensando en lo que había oído y visto en su vida pasada, Ichijin Hika y Yamada Ryo eran amigos e incluso mentores de Gotoi Chiri. Decidió invitarlos a una taza de té con leche como obsequio. Gotoi Chiri probablemente ni siquiera notaría este pequeño truco para mantener su relación. Estoy seguro de que Ichijin Hika y Yamada Ryo no son de los que se comen un té con leche, se quejan de lo barato que es y luego lo regalan. No me andaré con rodeos. Al enterarse de que podía conseguirlo gratis, a Yamada Ryo no le importó en absoluto, e incluso se conmovió tanto que casi se le caen las perlas, aunque solo fingía. La tienda tiene muchísimas bebidas, así que no hace falta que nos traigas ninguna la próxima vez. En los momentos finales antes de abandonar el cielo estrellado, después de charlar un rato, Yamada Ryo se sentó al otro lado de Watanabe Yuki con su teléfono, lo que le permitió a Watanabe Yuki ver el contenido en la pantalla. Un video de Limón que casi había alcanzado los 100 millones de visitas. No lo haría público ni sería demasiado discreto. Era normal que sus amigos lo reconocieran. Esta es una petición única en la vida. Yo también he escuchado esta canción. La interpretación y la voz son increíbles. El piano y varios instrumentos pueden crear un espectáculo deslumbrante, mucho más rockero que el nuestro. Podría quedarse sin dinero e intentar venderlos solo porque te conoce y puede conseguir tu autógrafo. No había nada que no hiciera, solo cosas en las que no había pensado. ¿Esta canción la canta Yuki? Había escuchado la canción, pero no había leído los comentarios ni nada. Es un genio con una personalidad única que admiro. ¿Estás trabajando en tu próxima canción o algo así? Se mostró bastante tranquila y, tras un par de palizas, se rindió. Su canción debut fue increíble, y si lograba mantener ese nivel, sin duda se convertiría en un maestro. Yuki Watanabe explicó entonces que, dado que componer canciones es su principal trabajo, necesita actuar como si fuera a trabajar. Por eso, planea reservar unos días al mes para grabar y lanzar canciones, para que parezca que va a trabajar. Desde componer y escribir la letra hasta ensayar y grabar, nada es tarea fácil, pero Yuki Watanabe confía plenamente en que puede lograrlo.
Incluso te pagaré por tocarlo. Es una experta discreta y discreta. Al estar cerca de la fuente, tiene la ventaja de confiar en sus habilidades. Las habilidades de Yaata Kairin eran excelentes, mientras que Yamada Ryo aún tenía algunas carencias. Yamada Ryo no refutó nada. Su corazón ya ardía de pasión. Aunque su nivel actual no era profesional, podía practicar. Simplemente no había estado prestando suficiente atención a la práctica del bajo últimamente. Con un poco más de esfuerzo, sería fácil para cualquiera. Pensando en sus casi 40,000 fans, Gotoichiri aún tenía algo de confianza. Sin embargo, no tuvo una buena actuación en cuanto subió al escenario. Temía que si colaboraba con desconocidos, los hundiera. Tan solo pensar en esa posibilidad la asustaba tanto que quería meterse en un agujero. El romance definitivo entre amantes de los instrumentos musicales urbanos. Con la bendición de Watanabe Yuki, había logrado rendir a aproximadamente el 70% de su nivel habitual durante este periodo de práctica con Iichi Nijika y los demás. Su debut casi ha superado los 100 millones de visualizaciones y sus fans han alcanzado el millón. Pero Gotoichiri no es normal. Sufre de ansiedad social y es propensa a la baja autoestima y al autodesprecio. ¿Era realmente digna de alguien tan destacado como Watanabe Yuki? De camino a casa, Gotoichiri se sentó en el asiento del copiloto cabizbajo, mientras Watanabe Yuki compartía sus experiencias del día y hacía planes para la próxima vez. No mencionó a Matsuzaka Sugar, porque no hacía falta. Gotoichiri escuchaba en silencio, respondiendo ocasionalmente con una ja. Solía estar tan retraída y abatida que Watanabe Yuki, concentrado en conducir, no notó nada inusual en ella al principio. No había luces encendidas ni familiares esperándola. Se tumbó en el sofá, con el corazón lleno de tristeza. Fue un encuentro tan perfecto, entonces ¿por qué Yuki tiene novia? Tiene el corazón roto, es celosa y es odiosa. ¿Por qué Watanabe Yuki conoció a otras mujeres despreciables antes de conocerla a ella? Recordó el estilo del uniforme escolar de Watanabe Yuki. Tras buscar y filtrar información en línea un rato, centró su atención en la escuela secundaria privada Toyosaki. 35. La intuición entre los de la misma especie. Por fin te encontré. Corrió hacia Watanabe Yuki con una sonrisa, intentando abalanzarse sobre él, pero este la esquivó. Watanabe Yuki se sentía un tanto impotente. Trataba al mundo con bondad, pero este le devolvía la bondad con ingratitud, lo que lo llevó a enredarse con Matsuzaka Satou. ¿Acaso Matsuzaka Satou no podría tener una revelación repentina tras ser rescatado y abrazar la vida con una nueva identidad? Después de todo, Matsuzaka Satou parece muy alegre, pero ella es un poco apegada a él, y su afecto ha alcanzado su punto máximo desde que él la salvó. Él ya tiene novia. Al menos sigue esforzándose por ser un buen amante para Gotoichiri. Yuki, eres la persona que más amo en el mundo. Aunque era diferente a la gente normal, sabía que ser demasiado entusiasta podía hacer que la gente la desagradara. Expresó sus sentimientos con valentía. Dicen que es fácil para una chica conquistar a un chico, y que es fácil para una chica guapa acercarse a un chico. Ayer se había sentido inferior porque Watanabe Yuki era demasiado sobresaliente, y hoy su rival había venido a desafiarla. No puede apresurarse a declarar su propiedad, ¿verdad? Quien lo había adivinado la noche anterior, pensó que no era precisamente un héroe salvando a una damisela en apuros. Incluso si Matsuzaka Satou no pudiera evitar sentir algo por él bajo la intensa estimulación, no sería tan intenso. Agreguémonos como amigos primero y podemos hablar de ello después de la escuela. Deberías estar en la escuela hoy, ¿no? Pensando en cómo lidiar con ello, y viendo que Matsuzaka Satou solo le expresó sus sentimientos después de encontrarlo, Watanabe Yuki respiró aliviada. Era bueno que no padeciera una enfermedad mental. Al menos Matsuzaka Satou era una chica normal y hermosa. Por cierto, ¿quién es ella? Tras añadir a Watanabe Yuki como amiga de Line, miró a Gotoichiri, quien había permanecido en silencio y tembloroso, con un destello de ferocidad en sus ojos. Gotoichiri estaba tan asustada que se le puso la piel de gallina. Matsuzaka Satou le transmitió una sensación similar a la de Aizawa Yuno. Ambos eran amables, pero también muy aterradores. Es igualita a la chica de pelo rosa que él imaginaba. Gotoichiri quiso decir que estaba un poco asustada, pero le daba algo de vergüenza, así que no lo dijo. Después de todo, era su rival amoroso, quien había dicho que le gustaba Watanabe Yuki delante de ella. ¿No sería demasiado incompetente de su parte tenerle miedo? ¿No debería contárselo para que se sienta más tranquila? Tras pensarlo detenidamente, Watanabe Yuki se dio cuenta de que la única información que había revelado era el uniforme escolar de Toyosaki. Quizás Matsuzaka Satou ya lo había visto antes. Cada uniforme de preparatoria tiene sus propias características, así que es normal recordarlo. Mientras tanto, justo cuando Matsuzaka Satou dejó Toyosaki y llegó a una esquina, todavía muy feliz de encontrar a Watanabe Yuki, no notó que alguien caminaba hacia ella y accidentalmente chocó contra su hombro. De lo contrario, si se hubiera atrevido a fingir su anhelo por Watanabe Yuki, sin duda le habría dado una lección. Una hermosa chica con cabello largo y rosado, como ella, con una expresión de disculpa y sonriente. Aunque la otra persona tenía una sonrisa de disculpa y una actitud amable, su verdadera naturaleza era extremadamente fría e indiferente. ¿Te lastimé y te hice malinterpretar? La miró con enojo, la anotó en su libreta y se fue.
Simplemente se dio la vuelta y miró la espalda de Satou Matsuzaka. Tras murmurar algo, sacó su anticuado teléfono plegable, lo miró un rato, sonrió y se dirigió a la puerta de la escuela. Un cuchillo de cocina era la opción más sencilla y directa, y además era fácil practicar con él. Matsuzaka Sugar ya había adivinado el motivo. Hay que eliminar a todas las zorras y amenazas que puedan afectarlas a ella y a Yuki. No os preocupéis, el sangrado y las muertes solo ocurren en la cama. 36. Ansiedad bajo una fachada feliz. Ante un rival tan fuerte, no sabía cómo lidiar con él. Si de verdad tuvieran que pelear por él, podría derretirse de miedo. Tiene amigos en quienes confiar. Pero como se trata de Pochi-chan, aunque no tengo mucha experiencia en citas, haré todo lo posible por ayudarte. Esto era algo que jamás ocurriría en la escuela, ya que ¿quién le pediría consejo a alguien que nunca ha tenido una relación? Si solo Matsuzaka Sugar pone ansioso a Gotoi Chiri, ella piensa que es mejor terminar ahora para evitar la aparición de otros personajes como Matsuzaka Gumi, lo que prolongaría infinitamente la ansiedad de Gotoi Chiri. Pochi-chan prácticamente se está metiendo en la basura. Sus palabras eran demasiado realistas y crueles. Tras oírlas, Gotoi Chiri se transformó en una serpiente Tsuchi salvaje y se arrastró hacia el cubo de basura en busca de seguridad. Luego continuó. En realidad, hay otra forma que solo nosotras, las chicas de la banda, podemos manejar, Pochi-chan. Si no sabes qué hacer cuando una rival o una mala mujer intenta acercarse a Watanabe, simplemente usa tu guitarra para defender a tu amado. Y si Pochi-chan realmente hiciera eso, la meterían en la cárcel. Esta vez, Yamada Ryo sentía un dolor intenso y no podía hablar. No subestimes la fuerza de la mano de un baterista. La guitarra podría proteger no solo su sueño, sino quizás incluso el de Watanabe Yuki. Si te conviertes en un criminal, ¿cómo podrías ganarte el favor de Watanabe Yuki? Ya había hecho lo que tenía que decir y hacer, y el resto dependía de ella. Ahora solo podía ayudarlo a crecer y mantenerse puro para evitar que lo malinterpretara. Ella fue a Shimokitazawa por las actividades de la banda, ¿y tú? ¿Aún no has organizado tus asuntos con la banda? Watanabe Yuki explicó brevemente que, aunque su novia era genial, también era una buena jugadora. Elegir entre ellas era un arte. También consideró la situación de Gotoi Chiri, por lo que no la siguió ni la presionó, sino que se fue a casa a jugar. Siempre siento que hay algo extraño en mi banda y ni siquiera sé si alguna vez funcionará. Si no sabía tocar la guitarra, que así fuera. Podría ser la guitarrista principal. Pero debido a su mala técnica, la futura baterista, Shiina Ritsuki, la presionó mucho, lo que casi la hizo retraerse. Si no fuera por la piadosa Nagasaki Motoyo, que constantemente aliviaba la tensión, probablemente ya habría discutido con Shiina Ritsuki varias veces. Al pensar en sus diversas experiencias desagradables, Chiaya Aine no pudo evitar preocuparse por Gotoi Chiri. Se dio cuenta de que había bastantes personas increíbles en las bandas, y aunque había cierta ambigüedad, sus personalidades eran todas más o menos problemáticas. Quizás podrías pasar más tiempo con ella en Starry Night y aprender de su banda. Al escuchar las quejas de Chiaya Aine y pensar en Ichijin Hika y los demás, Watanabe Yuki pensó que esa era la diferencia. Al menos Yamada Ryo también era un dios, pero no hasta el punto de que la gente lo detestara. Como mucho, era un descarado y le encantaba pedir dinero prestado. Al llegar a casa, no quería salir para nada. No es imposible. En realidad, le preocupaba el estado mental de Gotoi Chiri y planeaba traer a Chiaya Aine, la arcángel, para que también la sanara. Sorprendida por Matsuzaka Satou, finalmente se dio cuenta de que, aunque Chiaya Aine era muy amable, la otra persona era amiga de la infancia de Watanabe Yuki y era más alegre y vivaz que ella. Lógicamente, Chiaya Aine debería ser la mayor rival en el amor. Poke-chan, ¿por qué te has derretido otra vez? ¿Estás bien? Después de un rato, Gotoi Chiri volvió a la normalidad y sujetó con fuerza la mano de Watanabe Yuki. Estaba tan inmersa en la felicidad que no se había dado cuenta de estas cosas antes, pero ahora que lo hacía, su miedo se había intensificado. El complejo de inferioridad de Gotoi Chiri y su falta de confianza en sí misma la hacen dudar de si es digna de Watanabe Yuki. 37. Estudiante transferido Matsuzaka Sugar. Para ella, Gotoi Chiri era la zorra que sedujo a su amigo de la infancia y luego lo robó. Solo sabían que parecía haberse enamorado de Watanabe Yuki a primera vista, y que era una chica dulce y hermosa, con mejor figura que Chiaya Aine, y además tenía el pelo rosa. ¿Es por mí? Tras enterarse de que Matsuzaka Satou también es una hermosa chica de cabello rosa, miró con picardía a Watanabe Yuki. Es la influencia de su larga influencia. Grita fuerte, ¿quién es esa belleza de cabello rosa que siempre ha estado al lado de Watanabe Yuki? ¿Qué más podría ser sino que me gusta? Cuando Chiaya Aine se enteró de que a la Endband le faltaba un cantante principal y querían añadir un guitarrista, se arrepintió muchísimo. Pensó que si los hubiera conocido antes, habría sido la cantante principal y guitarrista de la Endband. ¿Se consideraba esto un caso de favoritismo femenino? Además, la mayoría de los mensajes eran sobre cuidarlo o compartir información diaria. No sería preciso llamarlo acoso, ya que los mensajes podían silenciarse e ignorarse. Así que Watanabe Yuki respondía con un de vez en cuando, como una diosa genial, y luego usaba la excusa de voy a ducharme y a dormir para escapar. ¿Qué intenta hacer? ¿Intenta robarle la novia a Gotoi Chiri? Tiene una pared de aleación de titanio, ¿sabes?
Aunque insiste en visitar sitios web con riesgos de seguridad, las citas en la vida real son diferentes. Boki es bastante guapo y tiene una figura estupenda, así que no se enamorará de otra persona solo por la novedad. Simplemente le envió un buenos días y dejó de bombardearlo con mensajes. ¿Cómo puedo tranquilizar a mi novia cuando se siente insegura? Watanabe Yuki abrazó a Gotoichiri, quien se había quitado la ropa deportiva, y le preguntó con preocupación. Ella y Yuki Watanabe habían vuelto a este pequeño rincón. Yuki Watanabe había querido llevarla al cálido sol, pero al haber regresado a este rincón oscuro, se sentía aún más incómoda. Yuki Watanabe no debería haberse quedado con ella en un rincón tan sombrío. Bajó la cabeza y besó a Gotoichiri en la frente. La frente de Gotoichiri era suave y tierna. Boki-chan, tienes que tener confianza. Eres más linda y bonita que otras. Esa ternura es lo que me ha conquistado el corazón. Desear el cuerpo de una amante también es un acto de gusto y amor. Ya que a Gotoichiri le falta confianza, entonces debería simplemente demostrarle más su gusto. No solo temía no ser lo suficientemente buena para Watanabe Yuki, sino que también le preocupaba que perdiera el interés por ella por culpa de chicas más guapas y lindas que ella. Watanabe Yuki dejó de hablar y miró los brillantes labios rosados de Gotoichiri. Decidió ir a por todas y quería seguir demostrándole su amor con acciones. Pero entonces oyó pasos afuera, y se dirigían hacia ellos. Entonces Watanabe-san y Woto-san están almorzando aquí. Disculpen la molestia, pero el profesor me pidió que viniera a comprar algunas cosas. Parecía sorprendida, luego arrepentida, y señaló una caja con una etiqueta a su lado. Tras ser interrumpido mientras lanzaba el hechizo, Watanabe Yuki no tuvo más remedio que abandonar su idea anterior. Con la llegada de los forasteros, Gotoichiri, quien se había dado cuenta de lo que intentaba hacer, ya se había convertido en una baba con forma de pulpo, y en estas circunstancias, no se atrevió a morderla. No podría haber llegado antes ni después. Watanabe Yuki sonrió en respuesta. Tras la marcha de Gasai Yuno, consoló a Gotoichiri. Le costó mucho esfuerzo que Gotoichiri, quien acababa de darse cuenta de que iba a besarla, volviera a la normalidad. Pero era demasiado tímida para levantar la cabeza. Después del almuerzo, él y Gotoichiri regresaron al aula. Parece que hay algo raro en ti. Gabriel se rascó la cabeza. Sentía que el futuro de Watanabe Yuki había cambiado, pero en un grado muy, muy leve, como si fuera un simple accidente, así que Gabriel no se lo tomó a pecho. En cambio, primero fueron a casa a comprar algunas cosas. Los regalos que Watanabe Yuki había comprado ya habían llegado. Luego fueron a la casa de la familia Goto y le dieron el osito de peluche a Gotohiri. Esto alegró a Gotohiri, quien besó a Watanabe Yuki en la mejilla, lo que hizo que la expresión de Gotoichiri cambiara, pues no lo había besado por iniciativa propia. Finalmente, Chiaya Aine recibió la guitarra, su objeto más preciado. Al recibirla, Chiaya Aine estaba deseando tomar fotos y publicarlas en sus momentos de WeChat, preguntando a todo el mundo cómo supo que su amiga de la infancia le había regalado una guitarra. Estaba increíblemente orgullosa de sí misma. Además, nadie es perfecto. Mientras Watanabe Yuki repartía regalos, olvidó que Gotoichiri aún no se había librado por completo de la influencia de Matsuzaka Satou. Regalarle una guitarra a Chiaya Aine, Gotoichiri no sabía si estaba celosa o triste. Sentía que ya no era la más especial, pero no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza y se encerró en sí misma, dificultando que los demás se dieran cuenta. 38. Acuerdos de citas previos a las vacaciones. Además, tenía novia. ¿Cómo podía dejarse influenciar tan fácilmente? Gotoichiri levantó un libro para bloquear la vista de Kirisuma Fuyu y se giró para mirar hacia atrás. Encontró a Matsuzaka Satou con la barbilla apoyada en las manos, sonriendo dulcemente a Watanabe Yuki. Su sonrisa alegre y su mirada cariñosa la hicieron sentir un poco insegura. Un rival ha llamado a nuestra puerta. ¿Cómo podemos levantarle la moral y mermar la nuestra? Si se echaba atrás en un momento como este, sería una amante incompetente, y no quería que eso le sucediera. La hice yo mismo. Almorcemos juntos. Esperó hasta la hora del almuerzo antes de sacar con una sonrisa 2 cajas de bento y caminar hacia Watanabe Yuki. Gotoichiri soltó un grito lastimero y luego se volvió cobarde, sin atreverse a interrumpir ni a unirse a la conversación. No podía mostrar ningún interés en las insinuaciones de Matsuzaka Satou, de lo contrario, ella lo malinterpretaría y pensaría que estaba interesado. Espera. La lonchera que llevaba en la mano salió despedida al suelo por el violento movimiento, derramando su contenido por todo el suelo. Yuno Gasai parecía nerviosa y se disculpó efusivamente con Satou Matsuzaka. Había olvidado retirar la pierna del pasillo y casi lo hizo tropezar. Lo sentía de verdad. Sin embargo, tras disculparse, Gasai Yuno se levantó a buscar una escoba y un recogedor, por lo que su mirada fue completamente ineficaz. Matsuzaka Sugar está seguro de que Gasai Yuno lo hizo a propósito, maldita perra. También puedes dejarme la limpieza a mí. Matsuzaka-san, por favor, cálmate. En cambio, se acercó al oído de Gasai Yuno y le dedicó una fría mueca, como si temiera que Gasai Yuno hubiera envenenado la comida. Matsuzaka Satou observó a Gatsuma Yuno y Watanabe Yuki por un momento antes de salir del aula. Matsuzaka Sugar ni siquiera se molestó en recoger su lonchera antes de irse, así que Yuno también la recogió, mientras charlaba con Watanabe Yuki. Tras charlar un rato con Atsuki Yuno, se levantó y sacó a Gotoichiri. Yuki Watanabe se giró y vio que sonreía con dulzura.
Gabriel, que no planeaba echarse una siesta afuera, miró a Yuno Gasai un par de veces más por eso. Justo ahora, sintió la ilusión de que su destino cambiaba de nuevo, pero aún era muy tenue. ¿Estaría relacionado con Yuno Gasai y Sugar Matsuzaka? Gabriel decidió vigilar de cerca a Yuno Gasai. Después de todo, era una graduada destacada de la Academia de Ángeles. Aunque ahora era adicta a los juegos, no se quedaría de brazos cruzados. De lo contrario, ¿qué pasaría si los cambios afectaran su suerte y la hicieran perderse el sistema de compasión al robar cartas? Ella misma es un ángel, y hay chicas mágicas y extraterrestres en este mundo. Se rumorea que un dragón llegó de otro mundo hace unos días. ¿A quién le importa, mientras no destruya el mundo? En cuanto a Watanabe Yuki, hoy no fue a la escalera con Goto Ichiri. En cambio, se acercó a un árbol detrás del edificio de enseñanza. De vez en cuando la saca a tomar el sol, si no, se la llenará de moho. También quiere calmar sus emociones. Como estaban al aire libre, no podía tener un contacto más íntimo, pero esto fue suficiente para darle a Goto Ichiri una sensación de seguridad. Matsuzaka-san, ella, cuanto más agresivos se volvían los ataques de su rival, más asustada se sentía. Ya había reunido valor antes, pero en cuanto su rival hizo un movimiento, reveló su verdadera naturaleza. Se debía a su personalidad y era difícil de cambiar en poco tiempo. Al menos Watanabe Yuki aún la apreciaba. Sin embargo, no tenía idea de cómo hacer que su rival la abandonara. ¿O debería ir a tirarle del pelo? ¿De verdad tenía que escuchar la idea de Yamada Ryo de defender su felicidad con su guitarra? Cuéntame qué planes tienes para la semana dorada. ¿Cuáles son? Matsuzaka Satou no era rubio, así que no estaba preocupado por Goto Ichiri y no tenía por qué preocuparse. En cambio, decidió empezar a planificar la semana dorada. Después, seguiremos buscando miembros para la banda. Aceptará trabajos a tiempo parcial durante los primeros 3 días y luego se ocupará de otros asuntos en los días siguientes. Entiendo. Watanabe Yuki se tranquilizó y pensó a dónde llevar a Goto Ichiri. Acampar. Mayo no fue ni demasiado caluroso ni demasiado frío, lo que lo convertía en la época perfecta para acampar. Mis notas son pésimas. Mañana empezaré a escribir 10.000 palabras al día a ver si eso me ayuda. Por favor, apóyenme. 39. Seguimiento. Quería seguir a Watanabe Yuki para ver dónde vivía, pero Watanabe Yuki conducía de ida y vuelta a la escuela, y ella no pudo seguirle el ritmo porque no estaba preparada. Ya había inventado una excusa, que el protagonista masculino la había engañado. Tras decidir acampar, Goto Ichiri se dirigió a las estrellas, mientras que él fue a Shimokitazawa a comprar suministros. Si no, ¿cómo podría dormir con Goto Ichiri? Después, compré una estufa portátil para exteriores, etc. Compré un montón de cosas en bolsas grandes y pequeñas. Genial. Pero aún tengo que trabajar en la banda. Escúchame, conocí a una chica rara que toca la guitarra mucho mejor que yo, incluso mejor que Boki-chan. Insiste en unirse a la banda, lo que significa que ya ni siquiera seré el guitarrista principal. No quiero ser un intruso. La banda estaba a punto de formarse, pero el puesto que deseaba se alejaba cada vez más de ella. ¿No se convertirá en la perdedora definitiva? Solo quería saber si se divertía en la banda. Si no, aunque supiera tocar y cantar, no importaría. De lo contrario, habría dejado el equipo hace mucho. Pero espera, no creo que pueda dejarlo tan fácilmente. Robar espíritus puede ser bastante intimidante a veces, hablando de toda una vida. Aunque contaba con una figura materna como Nagasaki Motoyo para mantener su relación, había algo extraño en ello. En general, seguía muy feliz. Al menos había hecho muchos amigos nuevos, así que no pensaba rendirse. Si renunciaba a lo primero que quería hacer al regresar de estudiar en el extranjero, podría convertirse en una mala persona que se da por vencida en cuanto encuentra dificultades. Las bandas de secundaria al menos pueden divertirse durante unos años más. Por cierto, Yuki, ¿puedo ir a acampar con ustedes? Bueno, diviértete. La única diferencia era que Matsuzaka Satou solía tomar la iniciativa para hablar con él y preguntarle constantemente por qué la había bloqueado. En cambio, regresó silenciosamente a su asiento y miró a Goto Ichiri, perdida en sus pensamientos. Goto Ichiri sudaba profusamente. Ese escalofrío había regresado. ¿Por qué sentía que Matsuzaka Satou quería matarla? ¿Había interferido en la amistad de Satou con Watanabe Yuki? De no ser por ella, Watanabe Yuki ya podría ser amigo de Matsuzaka Satou, ¿verdad? No le preocupaba que Matsuzaka Satou tomara represalias. Después de todo, se había arriesgado tanto para hacerse amiga de él y la habían rechazado. Debía de haber quedado mal. Es bastante sensible y tímida, así que probablemente no sería muy fuerte en una pelea real. Además, a juzgar por la apariencia habitual de Matsuzaka Satou, una chica con una sonrisa tan dulce no debería ser demasiado maliciosa, ¿verdad? Yuno Gasai observaba todo esto con una sonrisa, sin decir nada. Le gustaba Yuki Watanabe, pero era más paciente y tenía una perspectiva más amplia que Sato Matsuzaka. Interferir en las relaciones ajenas definitivamente no era bueno, así que esperaba, esperando a que Ichiri Goto cediera y esperando a que Sato Matsuzaka la presionara. Pensó en un plan para sí misma. Si iban a acampar, podría ser que se encontraran por casualidad. Después de la escuela por la tarde, Fanxing estará ocupada a partir de mañana. Goto Ichiri tiene que participar en las actividades de la banda hoy. Cuando Watanabe Yuki la llevaba a Fanxing, notó algo extraño detrás de él. Un taxi lo seguía.
¿Quién sería tan ingenuo como para seguirlo? ¿O le estaría dando demasiadas vueltas? Hablemos de ello ahora. Ayer mismo había rechazado claramente a Matsuzaka Satou y la había bloqueado en línea, pero ella seguía sin dar señales de rendirse. Tras pagar la tarifa, salió del coche y se enfrentó a Watanabe Yuki en la acera. Dime, ¿por qué me seguías? ¿Qué planeaba hacer Matsuzaka Sugar tras abrir la caja? Solo quiero eliminar cualquier factor que pueda obstaculizar nuestra relación. Matsuzaka Satou asintió con la barbilla e inclinó la cabeza obedientemente, diciendo que no seguía a Watanabe Yuki con malas intenciones. Como mucho, buscaría una oportunidad para lanzar una incursión nocturna y matar a cualquier zorra que entrara en contacto con Watanabe Yuki. Incluyendo a Bochi-chan, ¿verdad? ¿Debería haberte rechazado claramente, o crees que un hombre que traicionaría a su novia actual para estar contigo es un amante calificado? Si traicioné a Bochi-chan, podría traicionarte también a ti. Deberías entender esto. Creo que no eres ese tipo de persona. Todos sabían que era diferente, pero aún así no se rendía. Y ser la persona que más amo en el mundo no es ninguna broma. Será mejor que enfrentes la realidad más temprano que tarde. Tras explicar su postura, se subió a su coche y salió de Shimokitazawa. Si esta táctica no funcionaba, simplemente compraría un rastreador. No era estúpida, y no había olvidado que Yuno Gasai acechaba en las sombras, observándola de cerca. Como Yuno Gasai no había hecho nada, significaba que tenía un plan para lidiar con Ichirigoto. Si ella fuera la que se arriesgara y atacara a Ichirigoto, solo le caería mal a Yuki Watanabe, lo que permitiría a Yuno Gasai beneficiarse. Aún no es lo suficientemente fuerte para luchar contra ellos. Simplemente presiónala y hazla vacilar. Solo un poco de preparación, mañana empezaremos la campaña. Espero que todos puedan emitir tantos votos gratuitos como sea posible. Las actualizaciones se realizarán en 5 capítulos, y el último se actualizará alrededor de las 00:10. 40. El ocio de volver a la naturaleza, primera actualización. Ni él ni Gotoichiri son de los que se acuestan tarde, así que salieron a las 9 de la mañana después de desayunar. Aún estaba en la etapa de interés por lo desconocido. Mamá te llevará al parque de diversiones esta tarde. Preferiría jugar con Watanabe Yuki, pero Watanabe Yuki y Gotoichiri ya se habían subido al auto por indicación de Goto Michiyo. Sin importar lo que hiciera, siempre revisaba antes de partir para asegurarse de no olvidar nada, de lo contrario, causaría problemas no solo para él, sino también para los demás. Comparado con las muchas maletas de Watanabe Yuki, solo traía algunos bocadillos, una guitarra y una pequeña caja que Goto Michiyo le había dado en el bolsillo. Como tener coche es un segundo nivel de seguridad, no tardarás mucho en comprar algo si lo olvidas. Tras preguntar por ahí, Watanabe Yuki partió hacia el lago Motosu, a unos 100 kilómetros. Desde allí, se puede ver el monte Fuji, y también hay campings cerca. Es solo fin de semana, no el 1 de mayo, así que hay relativamente poca gente. Cada uno va a lo suyo y no presta mucha atención a los demás, lo que hace que Gotoichiri se sienta tranquilo. Así que también ayudó a montar la tienda. Watanabe Yuki inicialmente dudó de que Gotoichiri no fuera lo suficientemente fuerte, pero resultó que Gotoichiri, quien practicó y cargó guitarras durante muchos años, sí lo era. Al montar la tienda, ella era tan buena como él martillando las estacas. ¿O abandonar tu rutina despreocupada y soñadora? Watanabe Yuki se sentó en la tumbona y se recostó cómodamente. Lo mejor de acampar es desconectar de todo, ya sea el trabajo o los estudios. En ese momento, podía dejarlo todo atrás y disfrutar de un rato de relax, así que ya había silenciado su teléfono. Gotoichiri se sintió algo tentada. No le inquietaba en absoluto estar rodeada de árboles y praderas. Este entorno era incluso mejor que el de su armario en casa. Además, no sabía qué hacer, así que pensó que bien podría tocarle la guitarra a Watanabe Yuki. Además, un guitarrista agradable podría hacerlos sentir aún más cómodos. Bochi-chan, tocaste muy bien, ¿verdad? Aunque llevaba mucho tiempo despierto, sentía un poco de sueño tras volver a la naturaleza y despejar la mente. A diferencia de su escenario habitual, quizás tocar esta pieza la haría sentir más cómoda actuando en el escenario. Con esto en mente, Gotoichiri se armó de valor y comenzó a tocar. Eligió varias piezas melodiosas y suaves que, combinadas con la tranquilidad del entorno, hicieron que toda la orilla del lago se sintiera relajada y despreocupada. Gotoichiri estaba inmerso en el mundo de la música, tocando con abandono, mientras Watanabe Yuki yacía a su lado como un oyente tranquilo, creando una escena pacífica de un niño y una niña que regresaban a la naturaleza y disfrutaban de acuerdo con sus corazones. Justo entonces, aplausos y elogios de una niña llegaron desde un costado. El rostro de la niña estaba lleno de admiración y anhelo, y sus ojos brillantes la hicieron sentir un poco avergonzada. Papá, quiero ser tan deslumbrante como mi hermana mayor cuando crezca. Esa niña se sintió atraída por tu guitarra, Bochi-chan. Puede que ya sea fan tuya. Al ver que Gotoichiri podía responder a las palabras de un desconocido por sí solo, Watanabe Yuki se conmovió inexplicablemente. Lo animó mientras le quitaba un pañuelo de papel para secarle el sudor de la frente, ya que tocar la guitarra era bastante exigente físicamente. Jejeje. Mira allá, Bochi-chan, mucha gente te estaba escuchando tocar la guitarra hace un momento. Todos los presentes miraban en su dirección, obviamente también atraídos por la guitarra de Gotoichiri. Nada podía darle más confianza que su forma de tocar la guitarra cautivando los oídos de los demás, ni siquiera los elogios de Watanabe Yuki.
Había desayunado poco y enseguida le entró hambre después de tocar la guitarra para gastar energía. Mientras Watanabe Yuki hablaba, sacó los fideos instantáneos que había preparado. Era genial comer estos supuestos bocadillos chatarra de vez en cuando, pero era una lástima que ya no pudiera saborear la exquisitez de los fideos instantáneos que comía cuando se desvelaba en un cibercafé. Los fideos instantáneos que comía en aquel entonces eran mejores que los que se servían en los banquetes de estado. Tras terminar de almorzar y echarse una siesta, Watanabe Yuki y Gotoichiri no pensaban descansar. Empacaron sus cosas, se levantaron y abandonaron el campamento, paseando de la mano por la orilla del lago. Finalmente, encontraron un lugar limpio para sentarse, y Watanabe Yuki rodeó la cintura de Gotoichiri con el brazo mientras contemplaban juntos el monte Fuji. Una suave brisa ondulaba el lago, creando círculos concéntricos de ondas que parecían reflejar la paz que se había instalado en ellos. Aunque era tímida, no estaba tan nerviosa como para cerrar los ojos y no se atrevió a mirar a Watanabe Yuki. El chico que la sostenía era el paisaje que ella anhelaba. Tenía una piel sana, pero no afeminada, rasgos tridimensionales y atractivos, y un cabello corto, negro, esponjoso y brillante. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.